Muy bien. Bueno, gracias a Dios por los ministros de alabanza que nos bendicen, que nos motivan. Yo estaba viendo que hay hermanos hasta con la bandera argentina, daban gracias a Dios, ¿no? Muy bueno. Algunos con sus nietos, otros con sus perritos, todos bendiciendo al Señor. Eso fue hermoso. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Este, y que tanto nos hace falta. Y acordate que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Quisiera leerles unos versículos bíblicos que tienen que ver con, vamos a decir, la esencia de, de las prédicas que vamos a traer durante estos 3 domingos. Podríamos seguir todo el año porque cada domingo vamos a tomar un personaje bíblico que nos va a ayudar a reflejar o nos va a reflejar este principio cristiano que nosotros vamos a leer ahora. Uno está en Santiago, vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4. Fíjate lo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera muy contradictorio tener gozo en medio de las pruebas. Ya sabemos que las pruebas son para sufrir un poco o mucho, ¿no? Depende de cómo son las pruebas. Pero en realidad, Santiago dice que nos hallemos, que tengamos sumo gozo, es decir, mucho gozo, cuando nos encontremos o nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Es decir, para que la obra de Dios sea completa en nosotros. Fíjate a lo que está apuntando, ¿no es cierto? Es decir, que ya vamos anticipando este concepto, por lo que dice Santiago. Es decir, que cuando nosotros nos hallamos en prueba, tiene que ver con el proyecto de Dios para nosotros, tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas, tiene que ver con su obra, con la obra de Dios en forma particular, ¿no? Viste que muchas veces decimos acerca de lo que dice el Señor, lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Que Él es, digamos, que Dios es fiel para completar en nosotros su obra, ¿no? Es decir, Él es fiel para terminarla, ¿no? O sea, y sirve esto para que nosotros no nos desanimemos, no nos desalentemos, sino que por el contrario, estemos contentos, que sabemos que la buena obra que empezó Dios va a ser fiel para terminarla. Y en Jeremías, si querés anotarlo para no por ahí consumir tiempo, Jeremías 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no es cierto? Es decir, que ahí podemos observar, ¿no? Con estas palabras lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Es decir, que los propósitos de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, por supuesto, siempre es para bien. Dios tiene el mejor de los pensamientos para nosotros. Nunca se te ocurra pensar de que Dios nos quiere hacer daño, que Dios nos quiere, no sé, afligir o hacer doler, y tal vez porque estamos pasando por alguna prueba, alguna necesidad, alguna situación difícil, no estemos pensando que Dios lo hace para que nosotros suframos. Digo esto porque a veces lo hemos pensado, a veces hemos pensado que Dios está permitiendo determinadas cosas y muchas veces lo asociamos también como si fuera un castigo, ¿no? Yo entiendo que bíblicamente cuando uno comete un pecado, tarde o temprano sufrirá consecuencias, pero no es un castigo, sino que es la consecuencia propia de nuestras decisiones equivocadas o de nuestra apetencia carnal, ¿no? Y pecadora. Entonces después tiene consecuencias, pero no quiere decir que sea un castigo de Dios. Y si injustamente, por decirlo así, sin haber hecho algo malo, estamos atravesando un momento difícil,
tampoco es un castigo de Dios, ni es que Dios no quiere hacer daño, para nada. Siempre tiene buenos pensamientos el Señor para nosotros. Te lo voy a repetir ese versículo, porque me parece que más de uno lo necesitamos, ¿no? Y para que esto quede grabado. Esto es palabra del Señor. El mismo Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, este hermoso tiempo para reunirnos, para estar en comunión, como dijimos antes, los unos con los otros, para estar en comunión contigo, Señor, para tomar un tiempo en la adoración, en la alabanza y tener también tiempos de oración. Señor, gracias te damos por tu inmenso amor y que esta palabra que hemos leído, para lo que vamos a seguir leyendo, Señor, que el Espíritu Santo habla nuestra vida. Lo necesitamos crecer espiritualmente y tu palabra nos da el crecimiento que necesitamos. También nos robustece en la fe. Por eso también tomamos la autoridad que nos delegaste y reprendemos toda fuerza del mal que opera en el red de influencia donde está instalado nuestro hogar. Y en el nombre de Jesús reprendemos esos espíritus inmundos y que en este momento queden inactivos en el nombre de Jesús. Y en el mismo nombre del Señor Jesucristo también, atamos el hombre fuerte de la ciudad y declaramos cielos abiertos en este lugar y tu presencia impere, buen Dios, de modo tal que caiga por tierra toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas en la cruz del Calvario, y en el mismo nombre de Jesús se rompe toda cadena espiritual, toda ligadura espiritual, todo aquello que quizás nos bloquea espiritualmente, nos rompemos en el nombre de Jesús, declarando libertad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Queremos disfrutar de tu palabra en este momento. Gracias en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Y todo el pueblo dice, amén. Gracias, Jesús. Primero vamos a pensar y reflexionar diciendo que la vida propiamente es un proceso. Nuestra vida es un proceso biológico, un proceso psicológico, un proceso espiritual. Digamos, si uno tuviera una mirada holística sobre la vida humana, uno se daría cuenta que en todas las áreas de nuestra vida es un proceso. La vida propiamente es un proceso. Pero ¿qué pasa si esta vida en proceso entiende que tiene un propósito de Dios? ¿No? Porque acá están los dos principios que yo quisiera que vos y yo lo tengamos bien presente, ¿no? ¿Y cuáles son estos dos aspectos importantes que refleja el cristiano? Una es el propósito de Dios, que descubrimos que tenemos un propósito. ¿Cuándo descubrimos que tenemos un propósito? Cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con el Creador, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. A partir de ese instante, cuando Él es nuestro Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, cuando comienza a morar en nuestro mundo interno, en nuestro corazón, entonces entendemos que hay un propósito. Vos y yo, no, al contrario de lo que opinan otros, que somos producto del azar, nosotros desde el punto de vista bíblico no somos producto del azar, sino que hemos nacido con propósito. Dios nos ha diseñado, planificado antes de la conformación del universo, ¿no? Antes de la creación del universo, antes de la creación del tiempo, ¿no? Nosotros estamos encapsulados en el tiempo. El tiempo también es creación de Dios. El universo es creación de Dios. Vos y yo somos creación de Dios. Entonces, hemos nacido con propósito. Y la otra cosa es que cuando nos encontramos con el Señor, entramos en un proceso en nuestras vidas para llegar a ese propósito, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, la vida de José. Vamos a observar rápidamente la vida de José. La vida de José, de un hombre consagrado a Dios, desde jovencito, consagrado a Dios. Y vamos a ver
que Dios le revela un propósito. Desde muy joven, Dios le revela un propósito. Y luego, su vida, nosotros vamos a ver que él está inmerso en un proceso que lo va a llevar a ese propósito de Dios, ¿no? Esto es muy importante porque por ahí alguno de nosotros está interpretando de que ciertas cosas que está viviendo en este momento está interpretando como que Dios perdió el control. No, Dios no perdió el control de nada. Entonces, si yo te digo eso, por ahí alguno piensa, bueno, pero entonces, como dije antes, el Señor, ¿qué pasa? ¿Se olvidó de mí? Porque estoy sufriendo, o porque estoy pasando por un momento difícil, o porque estoy en este momento remando contra la corriente, ¿no? Lo que fuera. Bueno, a veces nos pasa eso. Y hoy vamos a explicar un poquito por qué pasa eso. Creo que ya más de una persona se está dando cuenta cuál es la razón, ¿no es cierto? Pero vamos a ver un poquito como disparador, las otras cosas las vamos a ir recordando sobre la vida de José, ¿no? En el capítulo 37 del Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a ver cómo arranca Moisés en este capítulo, porque Moisés es el que escribió, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, habla de la historia de la familia de José, ¿no? Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, ¿no? Israel es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, ¿no? Y seguimos un poquito más adelante, dice, y viendo sus hermanos, quiero mirar un poquito para no pasarme, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, que a todos sus hermanos los aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Lo reitero esto, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjate lo que pasaba. Bueno, es interesante para analizar esta familia, ¿no? Las familias eran muy amplias en aquella época. Los esposos podían tener más de una señora, más de una esposa. Había casos donde tenían esposas y concubinas, en el caso de los reyes también. En el Antiguo Testamento estaba permitido esto. Ahora acá había como una competencia. El papá, por ahí podemos decir, no quiero abrir juicio sobre la vida de Jacob, pero podríamos decir que el error probablemente haya sido de que él distinguía a uno de sus hijos sobre los demás, algo que nosotros no tenemos que hacer. El amor puede ser que a algunos se lo manifestemos de una manera, a otro de otra, pues de acuerdo a su personalidad, pero el amor tiene que ser lo mismo para nuestros hijos, ¿no? Para evitar conflictos y para evitar problemas. Pero acá era muy notable el amor que tenía su papá por José. Se nota que José también
se lo habría ganado porque tenía un carácter, eh, digamos, un buen carácter, y era una persona responsable, era una persona inteligente. Por esa razón, el padre le hizo confeccionar digamos, una capa, como si fuera una ropa distintiva, ¿no es cierto?, de colores, dice la Sagrada Escritura. Según los historiadores, dicen que en aquella época, para distinguir a un príncipe, a un jefe, alguien que tenga digamos, alguien que es importante dentro de una familia, se lo distinguía con ese tipo de atuendo o de ropa, ¿no? Y entonces, todas estas cosas no le agradaban a sus hermanos. Es decir, que los hermanos le tenían mucha envidia. Y las cosas se empezaron a poner feas cuando José empezó a manifestar su espíritu soñador. Él soñaba, tenía sueños, y sus sueños revelaban de que él en algún momento iba a estar en una posición de privilegio, y que seguramente los hermanos y sus padres en algún momento iban a reverenciarlo, ¿no?, por la posición que iba a llegar. Ahora, esto enfureció más a sus hermanos, ¿no? Enfureció más a sus hermanos. Lo que yo quiero que vos ya estés notando, en primer lugar, ahí lo que vemos es que Dios le muestra a José de que él tiene un futuro importante. Dios le muestra a José en esa etapa de su vida joven, bien jovencito, le está mostrando al Señor lo que va a hacer en el futuro. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando se encuentra con Dios, como te dije antes, Dios empieza a revelarnos cuáles son sus propósitos. Por otro lado, vamos a sentir una motivación por lograr ese propósito, porque es funcional a nosotros, es vocacional, es bien vocacional, ¿no? ¿Viste cuando dice a la vocación como a la que fuiste llamado? Dice Pablo. Y ahí podemos ver que la vocación va en dos aspectos, se aplican dos aspectos. En lo natural, en cuanto a lo que nosotros vocacionalmente sentimos, ¿no es cierto? Es decir, algunos sienten vocación, por ejemplo, por la docencia, otros por la medicina, otros por el derecho, otros por el comercio, otros por la industria, otros por el deporte, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos una vocación en el ministerio, en el servicio a Dios. Y generalmente lo que pasa es como apuntando al propósito de Dios, estos dos tipos de vocaciones que nosotros vivimos, en lo natural y en lo espiritual, son funcionales al propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, ¿no? Es muy importante eso. Por eso muchas veces nosotros hemos vivido en el pasado una iglesia que, alegando de que la letra mata, por un lado, y por el otro, de que el Señor ya viene pronto, no estaban muy entusiasmados que los jóvenes de las congregaciones estudiaran secularmente. Porque ¿para qué si ya el Señor viene? ¿O para qué si la letra mata? Pero bueno, fue un error grave que eso hizo de que la fe cristiana evangélica se demorara en crecer y mejorar su aspecto como iglesia, ¿no? Hasta que, bueno, se cayeron las vendas y nos dimos cuenta, hoy, gracias a Dios, muchos jóvenes cristianos están preparándose para un futuro. Dios permita que haya jóvenes soñadores, que haya muchos jóvenes soñadores como José, ¿no? Se necesita en el ministerio, en la obra, jóvenes soñadores como José. Jovencitas y jovencitos soñadores. Bueno, José era un soñador, pero porque Dios se lo había revelado. A través de un sueño, Dios le reveló su propósito. Y seguramente a cada uno de nosotros, Dios nos ha revelado un propósito. Y te puedo decir de que Dios no encajonó ese propósito, no lo guardó, no lo escondió. Digo por si alguno piensa, pero ya llegué tarde otra vez, después de haberme apartado o alejado o haber estado distraído, por ahí no me aparté ni me alejé, pero me distraje en otras cosas, le di importancia a otras cosas y me olvidé de las cosas del Señor. Bueno, ahora
te puedo asegurar que esta es palabra del Señor y que el Señor está moviéndonos a todos para que despertemos, ¿no es cierto?, a los propósitos que Él tiene. Él tiene un propósito, como te dije antes, personal para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Nuestros sueños producen envidia. Cuando vos tenés un sueño en la vida, produce envidia. Tenía un pastor amigo que ya partió con el Señor, que decía esto. Dice, mira Alejandro, hay que tener cuidado, la envidia despide demonios, decía él, ¿no? Interesante, ¿no? Nunca lo había visto de esa manera, de que la envidia despide demonios, ¿no? Pero algo en el orden espiritual produce la envidia, ¿no? Produce al envidiado, ¿no? Le produce cosas negativas. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si está resguardado por el Señor? Sí, pero hay algo que de nosotros requiere prudencia. Lo que pasa es que José era muy jovencito y José seguramente pensaría que su familia se iba a poner muy contento o muy contenta por el hecho de haber tenido esos sueños tan reveladores y que hablaba de su futuro. Mi pastor decía, mira Alejandro, las cosas, cuando vos tenés un plan, un proyecto, cuando tenés un sueño en la vida, dice, trata de ver con quién lo compartís. No lo podés compartir con todo el mundo, porque puede ser que algunas personas te envidien. Ahora, todo esto fue un aprendizaje. ¿Por qué te digo esto? Porque el primer proceso que vive José apuntando a ese propósito de Dios es el soportar la envidia. Soportar la envidia. Ahora te voy a ser honesto. Todo el que tiene un proyecto en la vida, todos los que apuntan a progresar en la vida, todos los que avanzan en la vida, siempre, siempre, absolutamente siempre van a ser envidiados, ¿no? Entonces, esto es bueno tenerlo presente. Mi pastor muchas veces decía, Alejandro, avanzá en la vida, pero avanzá en silencio. Mirá lo que me decía, avanzá en silencio, no sea cosa que despiertes a los envidiosos, ¿no? Entonces, dice, avanzá en silencio, con perfil bajo, calladito, que no despiertes a aquellos que tienen envidia. ¿Por qué? Porque van a ser un obstáculo para vos, van a ser un problema, te van a hacer la vida imposible, van a querer boicotear tu trabajo, van a querer boicotear tus planes, van a querer de alguna manera perjudicarte, para frenarte. Uno dice, es increíble, ¿puede haber personas así? Claro que hay personas así. Y yo no te digo para que las dejes de amar, ni para que las dejes tener compasión por ellas, todo lo contrario, quizás más compasión todavía y más amor por aquellos que bueno, quizás no han escuchado la voz de Dios, que ellos también Dios tiene un propósito para ellos y que también van a tener sueños, pero bueno, se ponen mal que vos tengas sueños, que vos tengas proyectos, que vos tengas planes en la vida. Entonces, apuntando al propósito de Dios, probablemente uno de los procesos que te toque vivir es soportar la envidia. La envidia que la puedes tener en el vecindario, la envidia que la puedes tener donde estás estudiando, la envidia que la puedes tener entre tus compañeros de trabajo, la envidia que la puedes tener entre tus colegas si sos una persona, un profesional. En la iglesia tenemos profesionales, gracias a Dios, y a veces son envidiados, yo me doy cuenta. La envidia porque avanzaste en tu casa, porque progresaste, porque pudiste lograr mejorar tu vivienda. Envidia cuando vos tenés un mejor automóvil, cuando, en fin, lo renovaste o no tenías y ahora lo tenés, ¿no? La envidia cuando ven tu familia, que es una familia que tiene buen trato, que saben convivir, que se llevan bien, que tienen la bendición de Dios. La envidia aparece por todos lados, ¿no? Y como decía mi querido amigo, un pastor que ya está con el Señor, decía Alejandro, fíjate, la envidia despide demonios. La envidia puede ser parte del trato de Dios para nosotros, ¿no? Parte del trato de Dios para nosotros. Por eso es este proceso. En el caso de José, lo primero que se chocó fue con la envidia, ¿no es cierto? Fue con la envidia, porque la envidia, ¿qué provocó? Provocó
que los hermanos lo odiaran a él y que habían pensado hasta matarlo, ¿no? Habían pensado matarlo porque se lo querían sacar de encima. No toleraban un soñador al lado de ellos. Hay gente que no te tolera a vos o a mí cuando nosotros somos personas que avanzamos en la vida, ¿no es cierto? Cuando somos personas que logramos ciertas metas o que somos personas soñadoras y que tenemos proyectos y planes. Hay gente que no tolera eso. Sin embargo, nosotros tenemos que tolerar y amar, ¿no es cierto?, a aquellos que nos desean mal, porque esas mismas personas envidiosas desean el mal, desean que fracase, desean que te caiga todo, ¿no? Y si hay algo que en tu vida fracasa, se van a acercar enseguida y van a fingir que están preocupados por vos y te van a decir qué pena, qué lástima, pero por dentro están re contentos, porque qué bueno, se frenó, ¿no? Es así. Entonces, nosotros no podemos contaminarnos, si vos querés, con un espíritu vengativo ni dañino contra la gente, sino que tenemos que ser tolerantes. En nuestro mundo vamos a tener personas que nos van a envidiar. Seguramente va a haber personas que nos van a celar. Entonces, tenemos que saber tolerantes y amar, ¿no? Aún aquellos que nos están deseando el mal. No quedó ahí la cosa porque después los hermanos, ¿no?, decidieron no matarlo, pero sí meterlo en una cisterna, ¿no? Y eso tiene, para algunos tiene un simbolismo, esta cisterna. Estar más abajo de lo que es un soñador. Estar metido, ¿no es cierto?, si vos querés, bajo cero, ¿no? Más abajo de lo normal. Entonces, ahí estaba José. ¿Cómo te podés sentir si en lugar de avanzar, ¿no?, cuando entendés que Dios te reveló, que tenés un propósito y que Él tiene un propósito para tu vida y que según el propósito de Dios vas a progresar, sea en lo espiritual, en lo ministerial, incluye quizás lo económico, ¿no es cierto?, en las relaciones públicas, en las relaciones sociales? Bueno, pero resulta que uno en lugar de avanzar retrocede o en lugar de avanzar se hunde, ¿no? Pasa estas cosas, pasa. Y ahí es donde otros se ríen de nosotros y otros se burlan de nosotros cuando en lugar de avanzar nos quedamos o descendemos todavía aún más, ¿no? Quizás en una condición todavía más difícil de poder lograr esos objetivos. Y realmente José estaba en una situación desesperante porque primero que lo querían matar y segundo pues lo metían en una cisterna y hablaban muy mal de él y por último vos sabés que al final terminaron vendiéndolo, ¿no? Terminaron vendiéndolo. Entonces, tengamos en cuenta esto. También él vivió este proceso de bajar un nivel. A veces es como que retrocedemos en la vida. En lugar de avanzar, retrocedemos. Y nosotros también tenemos que vivir esa experiencia. ¿Cómo puede ser? Y ahí vienen las preguntas, ¿no? Como te decía antes. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Qué pasa? Yo quiero avanzar. Aparentemente lo que yo recibí era la voluntad de Dios, pero en lugar de avanzar estoy retrocediendo. O en lugar de avanzar me estoy hundiendo. Estoy en niveles más bajos de lo que estaba, ¿no? Y bueno, hay que fijarse. Por ahí, esto de descender significa aprender a ser humilde, aprender a ser sencillo, ¿no? Durante varios años Dios permitió que yo estuviera en el directorio de la institución a la que me siento muy feliz de pertenecer, ¿no? Pero después yo interpreté básicamente por razones que el Señor quería que también me ocupara, porque no me estaba ocupando lo suficiente, de la iglesia local como pastor. Y entonces Dios nos permitió de que se me volviera a elegir y volví a ser el pastor de siempre, ¿no es cierto? Pero ya distinto, con el enfoque, entendí que el enfoque era que yo me dedicara, por lo menos a partir de ese momento,
tiempo completo para el ministerio pastoral y que yo me abocara al crecimiento de la iglesia. Y fue muy bueno, inclusive fue notable porque jóvenes de épocas anteriores, que ya ahora es gente grande también, ¿no? Pero estábamos recordando al ver las fotos algunas cosas que se han hecho durante los años 80, los años 90. Bueno, los jóvenes de aquellos tiempos, este, y que los veo ahora y que ellos ven cómo trabajo con la congregación y cómo trabajo con los hermanos, incluyendo los jóvenes, muchos me dicen, ¿por qué, pastor, no te dedicaste en aquel tiempo como te dedicas ahora? Porque hubiéramos quizás crecido de una manera mejorada, diferente, hubiera sido más efectivo. Bueno, algunos me hicieron como un reclamo, ¿no? Está bien, no hay problema, pero yo me di cuenta de que fue como una falla probablemente. De todos modos, aprendí mucho trabajando en la institución. Después con el tiempo, me acuerdo que las autoridades, algunos de ellos, me dijeron, Alejandro, tendrías que comprometerte en algún área, trabajar con la institución, así como trabajás en la iglesia, colaborar en algún aspecto. Y bueno, hasta que al final hubo una asamblea y me eligieron de presbítero. Pero claro, el presbítero, si vos querés, es el primer escalón dentro de todos los cargos ejecutivos dentro de la organización. Cuando yo estaba entre los primeros 5, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estaba más abajo. Pero eso no quita de que uno esté enfocado en el propósito de Dios. Y uno tiene que aprender a trabajar en el lugar que el Señor te pone. No importa el lugar, lo importante es que podamos hacerlo con excelencia, buscar agradar a Dios y que vos dejes la marca de tu propia vida, ¿no es cierto?, en el trabajo que te toque hacer, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible para agradar a Dios y para bendecir a la iglesia, es decir, para bendecir a los hermanos, ¿no? Hace un tiempo atrás, viendo un programa de televisión sobre documentales, y hablaban de la industria automotriz alemana, ¿no? Y un periodista entrevista a un ingeniero alemán y el periodista le pregunta, dice, ¿por qué ustedes se esmeran en hacer las cosas bien? Y el ingeniero, un poco agrandado probablemente, dijo, ¿por qué? ¿Hay alguna otra manera de hacerlo? ¿No? Es como diciendo, lo único que sabemos es hacerlo bien, ¿no? Qué lindo cuando vos y yo tratamos de hacer bien las cosas. Tratamos de buscar la excelencia de Dios en todo lo que hagamos. No importa el lugar que estamos. Si me toca lavar los pisos de la iglesia, lo voy a hacer de la mejor manera. De la mejor manera, que queden lindos, que haya, si es posible, con algún tipo de desinfectante aromatizado, ¿no es cierto? Que los pisos estén bonitos. Me acuerdo cuando mi querida sobrina Vilma, hoy es pastora en Houston con su esposo, ella trabajaba en la iglesia. Muchas veces ella decía, tío, deja que yo me encargue de los pisos. Y yo veía que le ponía todo su corazón a ese trabajo de limpiar los pisos. Para otros podría ser algo de bajo prestigio. ¿Cómo voy a lavar los pisos yo? ¿No? Pero no, hermano, lo que nos toque hacer, hagámoslo bien y hagámoslo para el Señor. Y seamos humildes y sencillos. Y cada lugar que el Señor nos pone es importante. Todo es importante para el Señor, ¿no? Mi pastor, hace poco, cuando él partió con el Señor, me acuerdo que cuando despedían los restos, sus hijos y su esposa contaban la sencillez de mi pastor. Le decían, él no tenía problema de ir y hasta si era necesario lavar los baños, él lo hacía. Y lo hacía, pero bien, no enojado ni rezongando, sino contento, feliz, porque estaba haciendo un trabajo para el Señor. No importa el nivel donde estamos, si vos querés, ¿no es cierto? Si para alguno es más bajo, más alto, tener más prejuicio, menos, más, vamos a decir, eh,
quiero decir que uno puede tener un rango más importante que otro, prestigio quería decir, ¿no? Más prestigio, menos prestigio. No nos preocupa lo que los parámetros humanos. Nosotros tenemos que tener esa sencillez de decir, Señor, acá estoy, voy a hacer el trabajo que vos quieras y me voy enfocado a tus propósitos. Y aunque parezca que haya retrocedido o que me haya quedado muy lejos de las aspiraciones de que uno tiene porque le ha mostrado el Señor, no importa, empecemos por esto, empecemos por lo básico, seamos sabios y agradecidos al Señor que podemos servirle a Él aún en pequeñas cosas, si vos querés, ¿no? Pero eso pequeño que sobresalga, que sea bueno, que la gente se dé cuenta que le hemos puesto el corazón, que lo hemos hecho para Dios. Y eso es un testimonio maravilloso, ¿no? Entonces, eh, aunque tengamos que bajar, ¿no es cierto?, nuestro nivel de donde estábamos, inclusive antes de soñar. Acordate que José era como un supervisor, era una persona importante en la familia, supervisaba a sus hermanos, era como el jefe, era como un príncipe, y de pronto pasó a ser una persona metida en una cisterna, preparado para venderlo a quien fuera. Pasaban unos mercaderes que iban a Egipto y los hermanos lo vendieron, ¿no? El que decía, por favor, no lo maten, quedó más tranquilo porque sabía de que salvaba su vida por lo menos. Pero ¿cómo lo vendieron? Como esclavo. Fíjate, encima todavía más abajo, ¿no? Fue vendido, el proceso de ser vendido. Yo no sé si alguna vez vos también fuiste vendido por otras personas. No en forma literal me estoy refiriendo, ¿no? Pero vendido, como que usaron tu vida, ¿no? Y te vendieron al mejor postor, por decirlo así, ¿no? Este, eh, es decir, fuiste traicionado, ¿no? Ese es el punto. Esto de ser vendido es ser traicionado. ¿Cuántos de nosotros por ahí hemos sido traicionados? Y por ahí hemos quedado con esa herida en el alma y no la podemos superar. Pero Dios quiere que pases este proceso, que lo superes este proceso y que tengas la capacidad, en el caso, por ejemplo, personal, que soy pastor y siempre tengo que delegar la tarea en personas, ¿no? Pero por ahí hay hermanos que tienen sus empresas, hay hermanos que trabajan como contratistas, tienen sus grupos de trabajo, ¿no? Tanto en albañilería como conozco varios hermanos en la iglesia, o por ahí en algún negocio, ¿no es cierto? Hay muchos hermanos que tienen negocios de carnicería, mercados, almacén, panadería, bueno, y tienen que delegar en personas. Y seguro, en algún momento han sido traicionados, ¿no? El que tiene un proyecto de vida y el que tiene una vocación, el que entendió que tiene digamos, un propósito de Dios, el que entendió de que hay un plan, ¿no es cierto?, para su vida de parte de Dios, si se esmera en hacerlo, si comienza a transitar el camino para lograrlo, es inevitable que en algún momento sea traicionado. Solamente las personas que hacen cosas, las que se proyectan, los que avanzan, son traicionados. No son traicionados nunca los que nunca hicieron nada, ¿no? Pero los que están esperándose para un futuro, sea futuro familiar, futuro ministerial, futuro en los negocios, en lo que fuera, en tu propio hogar, futuro de la familia, bueno, es inevitable que en algún momento seas traicionado, seas vendido, ¿no? Porque es feo, tus propios hermanos te vendieron. Tus propios hermanos, los propios hermanos de José lo vendieron. Es muy doloroso. Yo trato de entender, soy hijo único, ¿no? Es un problema también, ¿no? Pero yo observo a mi esposa que tiene muchos hermanos. Y yo digo, qué lindo tener tantos hermanos. Y pero a veces también entre ellos se enojan a veces, ¿no? Y esa parte no me gusta cuando se enojan. Y ahí digo, menos mal que soy hijo único, porque no me peleo con nadie, ¿no?
Pero yo pienso, qué doloroso sería para mi esposa si sus hermanos la traicionaran en algo, ¿no? Gracias a Dios, y lo cubro con la sangre de Cristo, nunca la han traicionado, o por lo menos nunca nos dimos cuenta. Pero realmente Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. La aman mucho a mi esposa. Y ella, si se quiere, por momentos toma un rol de liderazgo con ellos, ¿no? Por supuesto, mi cuñado Rolando, pastor precioso, él tiene un liderazgo fuerte en la familia, ¿no? Pero a veces ese rol es como que rota, ¿no? Y muchas veces está en mi cuñada Nora o en mi esposa, ¿no? Y yo veo que aunque estén enojados, en el momento que hay que defenderse se unen, tremendo, cómo se unen. Y ahí me genera, te voy a confesar, hasta envidia. Y no es mentira que envidia santa. ¿No es cierto? Yo digo, qué bueno, me hace acordar cuando era niño y que iba a jugar a la pelota y que yo veía cómo si alguno se peleaba, ¿no? Se peleaba, y el más chico la estaba ligando, ¿no? Le estarían pegando, ¿no? Pero el más chico decía así, con su dedito, decía, ahora va a venir mi hermano el grande y vas a ver si te vas a hacer el vivo conmigo, ¿no? Y venía el hermano. Y yo miraba y decía, wow, qué bueno tener un hermano grande. Pero bueno, estos hermanos eran del terror, lo vendieron a José, ¿no? Lo vendieron a José. Qué fuerte, ¿no? Y en la iglesia, los hermanos, ¿nos vendemos también? ¿Nos venderíamos? ¿Ya hubo gente vendida? ¿Qué cosa? Pero bueno, aún así, no tenemos que dejar de confiar en nuestros hermanos. Imagínate, ¿no? Lo que le decía, por ejemplo, Jetro, el suegro de Moisés. Le decía a Moisés, vos solo vas a desfallecer, tenés que empezar a delegar, ¿no es cierto? Vas a desfallecer vos y tu pueblo, tenés que empezar a repartir, ¿no es cierto?, responsabilidades, delegar, y para eso hay que confiar, y por eso él decía también al suegro, personas de confianza, personas idóneas, personas que pueden hacer el trabajo y que vos podés confiar en ellos, ¿no? Aún así, este es el proceso, ¿no es cierto?, donde José tuvo que aprender, ¿no? José tuvo que aprender a seguir confiando en las personas, a pesar de que aún sus propios hermanos le fallaron, ¿no? Es el proceso de ser vendido, si vos querés, o el proceso de la traición. Es muy doloroso. Pensá, Jesús lo traicionó Judas, ¿no? Es muy doloroso. La traición es muy doloroso. Tal vez hay alguno acá en la iglesia ahora que se ha sentido traicionado por alguien y debe sentir mucho dolor. Pero Dios quiere sanar tus heridas y quiere que tengas la capacidad de perdonar y no perder la confianza en el otro, ¿no? En la otra persona. Este, por supuesto, quizás eh, este, tengas que poner gente nueva en alguna área donde por ahí ves sus debilidades y que en lugar de ayudarte te traiciona. Bueno, está bien, pero ya no más dolor en el corazón. Dios quiere que superes eso, sepamos perdonar. Acordate, si guardamos nosotros resentimiento, ese resentimiento se transforma después en un rencor. Y el rencor, si sigue manteniéndose, se transforma en odio. Y si el odio sigue estando en el corazón, se transforma en muerte. Porque el odio nos lleva a la muerte nuestra, para colmo, no del otro. Entonces nosotros, cuando tenemos un resentimiento, tenemos que sanarnos rápidamente. Por alguna razón dice la Biblia, que no se esconda el sol sobre vuestro enojo. Es decir, antes que termine el día, arreglar las cosas. Nosotros lo hacemos con mi señora. Mi señora tiene un método que a veces yo tengo que cuidarme porque ella sabe que nosotros tenemos por supuesto, este acuerdo, pero a veces me despierta a las 3 de la mañana cuando yo ya ni sé quién soy, ¿no? Y ahí aprovecha para decirme, tenés que perdonar, pedirme perdón. Y yo ni sé de qué era, pero bueno,
es lo que habíamos acordado, ¿no? Perdonarnos entre nosotros, no guardar rencores, no guardar resentimiento, ¿no? No guardemos resentimiento. Dios te está preparando para cosas lindas en la vida. Y aun cuando ya tengas mi edad, yo tengo 68 años, aun cuando tengas mi edad o más años, todavía Dios te está preparando para otras cosas hermosas todavía. Entonces, que no haya resentimiento en tu corazón. Eso no ayuda para nada. No ayuda para nada. La otra cosa, el proceso de ser tentado, porque te acordás, José fue vendido y los que lo compraron, los mercaderes, cuando llegaron a Egipto, lo vendieron también de nuevo. Lo vendieron como esclavo. Y uno de los oficiales del ejército, Potifar, vio que era un buen muchacho, lo compró. Lo compró y cuando se enteró cómo era él, ¿no es cierto? Es decir, en la medida que pasaba el tiempo, porque todo lo que hacía José era muy bueno, prosperaba, hacía prosperar a Potifar, ¿no? Qué lindo que donde vos estés, esté la bendición de Dios. Donde vos estés, en tu casa, esté la bendición de Dios a través tuyo. Entre tus amigos, esté la bendición a través tuyo. En tu trabajo y donde trabajás, que lo hagas prosperar. Yo me acuerdo el dueño de la empresa donde yo era jefe de personal y mi cuñado era apoderado, ¿no? ¿Sabes qué hacían? El dueño de la empresa nos llamaba. Vengan, vengan, y nos llevaba a la oficina. Y decía, estamos por lograr exportar carne, ponele, ¿no? A Rusia o a Europa, ¿no? Donde fuera. Y dice, necesitamos ser elegidos por esto. ¿Por qué no oran? Así nos decía. No era cristiano él. Y nos poníamos a orar y Dios respondía, ¿no? Porque donde está el cristiano, está la bendición del Señor. Y vos podés bendecir al mundo que te rodea, ¿no? Y si bien a veces teníamos algunos temas polémicos con el dueño de la empresa, ¿no? Porque, claro, sostenía principios que no son cristianos. Yo no lo iba a pelear, no me convenía tampoco porque me pagaban un sueldo y todo. Entonces, pero a veces era confrontativo, ¿no? Y bueno, nosotros no íbamos a claudicar a nuestros principios cristianos, le decíamos cómo pensábamos, ¿no? Y pero él sabía de que nosotros orábamos y Dios nos escuchaba, ¿no? Eso era muy bueno. Y Dios te escucha, vos seguramente escucha tu oración y bendecís a los que tenés alrededor tuyo. Entonces, José bendecía la casa de Potifar y todo progresaba. Un hombre que progresaba, ¿no? Todo fenómeno, todo muy bien. ¿Sabe qué? Fue José como el mayordomo en la casa, ¿no? Y Potifar era un hombre rico, manejaba mucho dinero, era un hombre que tenía un estándar de vida espectacular, ¿no? Entonces era mucha responsabilidad y José se manejaba bien, porque hacía las cosas con excelencia. Como yo te decía antes, siempre buscó la excelencia. Era esclavo, pero buscó lo mejor para ser el mejor esclavo, ¿no? Pero bueno, pero ahí también Satanás pone la cola, ¿no? Y hace sus cosas. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, ¿no es cierto? Y muchos estudiosos de la Sagrada Escritura, de que José era de buen parecer. Se nota, hablando en criollo, era un muchacho muy pintón, ¿no es cierto? Entonces, la esposa de Potifar le puso los ojos a este muchacho. Yo no sé cómo sería su pensamiento moral, porque eran culturas diferentes. No sé si para la esposa de Potifar sería un pecado o no, pero ella estaba dispuesta a tener intimidad con José, ¿no es cierto? Ella estaba dispuesta a tener intimidad con José. Entonces preparó todo un día para quedar ella sola, sin los sirvientes, quedar sola con José. Y lo tentó a José. Y según dicen, la señora de Potifar no era una mujer común, era una mujer muy linda, muy agradable. ¿Qué te quiero decir con esto? Que él vivió el proceso de la tentación. Es inevitable que todos vivamos
procesos de tentación. No siempre en el sentido, digamos, sexual, si vos querés, como le pasó a José. Pero hay en otros aspectos. Somos tentados, ¿no es cierto? Somos tentados, somos probados por Dios en ese aspecto. Es un proceso, porque esto tiene que ver con el carácter. Justamente lo que vemos nosotros acá es un carácter que se va procesando, que Dios va trabajando para que esté preparado para el día que ya tenga que lograr tu propósito, ¿no? Entonces, ahí está, tenemos un José que está tentado por el enemigo y tenía muchos argumentos válidos para decir de que no era culpa de él, ¿no? Porque él era esclavo y tenía que ofrecer todo servicio a sus amos. Entonces, si su ama le decía de tener intimidad con él, desde un punto de vista, digamos, opuesto a la mirada de un cristiano, hubiera dicho, sí, bueno, tenía que cumplirlo, era mi obligación. No, él se puso firme, dijo no y huyó. Bueno, eso es inevitable también que en el proceso de nuestra vida cristiana vivamos experiencias donde vamos a ser tentados a pecar, por supuesto. Entonces hay que pelear por lo que vale la pena y resistir cuanto, ¿no?, cueste lo que cueste, tenemos que resistir, ¿no?, para no caer en ese error y perjudicar el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. En quinto lugar, el proceso de encarcelado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a José? La señora lo acusó y dijo lo contrario. Entonces, Potifar, que lo quería, pero se vio obligado a encarcelarlo. Podría haber estado en una situación más fea. Algunos historiadores dicen que podrían haberlo fusilado, lo hubieran condenado a muerte. Pero bueno, no, fue encarcelado. Y injustamente. Qué feo cuando vos estás atravesando algo que te sentís encarcelado. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia nos tiene encarcelados. Y más de uno de nosotros, estoy seguro, por lo menos yo lo pensé, es injusto lo que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser? Somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, Dios lo ha permitido. Diría mi amigo Manfred, que está con el Señor, por algo será, ¿no? Por algo será que Dios ha permitido esto. Alguna razón hay que nosotros estemos como encarcelados, ¿no? Y no le quiero echar la culpa a la cárcel, por decirlo así, ¿no? Pero un poquito el problema del ciático que tengo yo es porque no me estoy movilizando como corresponde y entonces tengo después problemas, ¿no es cierto?, hasta de salud. ¿Por qué? Porque nos sentimos como encarcelados, ¿no? Pero es probable también que Dios permita este encarcelamiento, como le pasó a José, para resguardar el sueño que Dios le había dado. No sabemos la razón inmediatamente, la sabremos cuando estemos con el Señor, pero Dios tuvo un propósito y algún cuidado en él. Ahora estaba en la cárcel. ¿Qué pasó con José en la cárcel? Volvió a prosperar. Prosperó la cárcel, mejoraron las condiciones. El encargado de la cárcel estaba re enloquecido, contento con José, ¿no? Y bueno, ahí estaba. Lo tomó como una pausa. ¿Tenemos que tomar esta pandemia como una pausa? Sí. Tomémoslo como una pausa. ¿Medida prolongada? Sí. Pero tomémoslo como una pausa, que es necesaria para reestructurar nuestros planes y para saber esperar en el Señor, ¿no? Tenemos que saber esperar en el Señor. Yo estoy viviendo el proceso de la salud, ¿no?, del problema en la salud. Algunos profesionales me dijeron, mira, esto te va a llevar unos meses. Y entonces juega la paciencia, ¿no? Es un proceso de Dios, es un proceso para mi vida. Es decir, si bien tengo 68 años y en algunas cosas, gracias a Dios, puedo madurar, en otras es evidente que tengo que seguir madurando.
Y vos también tenés que madurar en algo todavía. ¿Será que hay algo que tenés que mejorar? Y Dios te quiere meter en algún proceso para que esto suceda, que podamos madurar. En sexto lugar, el proceso de ser olvidado. Porque mira, habían dos que estaban presos, ¿no? Y él como podía discernir los sueños, cuando ellos soñaron, a uno le dijo, mira, vos vas a ser ejecutado, le dijo a uno. Y al otro le dijo, y a vos te van a liberar. Y al que lo iban a liberar dijo, cuando yo esté con el faraón, yo me voy a acordar de vos. Bueno, fenómeno, voy a hablar de vos, de lo que vos sos, ¿no? Qué lindo cuando te dicen, quédate tranquilo, yo voy a hablar por vos en mi trabajo, yo tengo acceso con los jefes, con los dueños de la empresa, voy a hablar por vos, sos un buen muchacho, una buena chica, yo voy a hablar por vos, ¿no? O cuando alguien te dice, ¿cuánto estás ganando? Y vos le decís, tanto. Ah, pero es bajo. Yo voy a hablar por vos para que te aumenten el sueldo, por lo menos el doble, porque vos te lo merecés. Y vos te pones contento, ¿o no? Todos nos ponemos contentos cuando alguien dice, yo me voy a acordar de vos, ¿no? Y bueno, y vamos a conseguir el trabajo, o vamos a conseguir el negocio, o vamos a conseguir que ganen más sueldo. Y después pasa el tiempo y no pasa nada, ¿no? Entonces, este que le dijo que iba a hablar por él, pasaron 2 años, no habló nada, ¿no? Si alguno está todavía ahí llorando por una promesa que le hicieron y no se cumplió, bueno, también es un proceso. También Dios quiere que aprendamos de los que se olvidan de nosotros. Porque esto también tiene una enseñanza. Tenemos que depender solamente del Señor. Tenemos que depender solamente del Señor. No estés más llorando por las esquinas ni caminando por los techos. Dependamos del Señor, ¿no? Si los demás se acordaron, no se acordaron, es algo que el Señor lo va a manejar. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a Dios y sabemos que Él nunca se va a olvidar de nosotros. Dios nunca se olvida de vos. Dios nunca se olvida de vos, ¿no? Digo, sobre todo si alguno está diciendo, pero Dios también se olvidó, no. Te parece, nos puede parecer, pero Dios no se olvidó de vos. Y te lo va a demostrar, acordate lo que te digo, de que Él no se olvidó. Y bueno, al final, vos sabés, ¿no es cierto? Al final se acordaron de Él, ¿no es cierto? Y lo mandaron a llamar, le hicieron que se arregle, le dieron ropas buenas y elegantes para estar delante del faraón, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que por fin llegó el día. Y el faraón tenía un sueño que nadie se lo podía discernir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? José le dijo, bueno, mirá, yo no es que discierno los sueños así porque sí, sino Dios me revela. Y si Él quiere, ¿no? Si Él quiere, es decir, fíjate, si Él quiere, Él no se jugó diciendo, por temor o lo que fuera, sí, y voy a inventar algo con tal de que no me lleven otra vez a la cárcel. No, Él dijo, si Dios quiere, es decir, si Dios quiere me va a revelar y lo puedo hablar. Y si Dios no quiere no puedo decir nada y iré de nuevo a la cárcel. ¿Qué va a hacer? Mirá vos, ¿no? Esa disposición de estar bien en la voluntad de Dios y sujetarse a lo que el Señor quiere, ¿no? Aún con riesgo de que las cosas vuelvan a empeorar. Pero eso hizo José, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Como se acordaron de él, ¿no? Como te dije antes. Y él después, Dios le revela lo del sueño, del famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que salían del río Nilo, ¿no? Y que las flacas se comieron a las gordas, ¿no? Y bueno, él le explicó, y va a haber 7 años de abundancia, perdón, 7 años de abundancia, y luego vendrían 7 años de escasez. Entonces él dijo, tienen que empezar a guardar en estos 7 años de abundancia, construir silos, guardar todo, para cuando venga el tiempo de escasez, nosotros nos podamos mantener bien.
Entonces el faraón estaba enloquecido, contento con él, y le puso el anillo, como el anillo que es para los decretos, para las leyes, ¿no? Para gobernar. Es decir, el faraón era rey y él gobernaba. Delegó en él el gobierno de todo, ¿no? La Biblia dice que no había otro superior más que el faraón. Y él estaba administrando todas las cosas. José estaba administrando todo, ¿no? Al final llegó ese momento. Ya estaba preparado. Dios permitió que ahí fuera se cumpliera el propósito de Dios, ¿no? E inclusive, por último, cuando él ya estaba en ese cargo tan importante, como si fuera un primer ministro, como si fuera un gobernador dependiente nada más que del faraón, ¿no? Y haciendo como las cosas las hacía él, siempre bien. Y eso hizo de que Egipto se levantara con todo como una potencia poderosa, poderosísima en su época, ¿no? Y todo lo contrario pasaba en su casa, ¿no? Estaban pasando momentos de escasez, porque había una tremenda sequía. Y entonces ellos tuvieron que acercarse a Egipto, pero lo que nunca imaginaron, que la persona, digamos, que estaba en ese nivel tan importante de gobierno, ellos no sabían, ni lo imaginaban, que era José, ¿no? Y él podría vengarse de sus hermanos y decir, mirá, ustedes me traicionaron, ustedes me vendieron, ustedes me odiaron, ustedes me envidiaron, ahora tienen su merecido. No, él, ¿no es cierto?, pagó bien por mal, pagó con bien el mal que le hicieron, ¿no? Y es una historia larga que no la vamos a contar ahora, pero fue impresionante todo lo que él hizo para que llegue el momento en que esté toda la familia ahí alrededor de él y ahí le revela quién es él, ¿no? Se querían morir, imagínate, no lo podían creer. José, y mirá José, en lugar de acusarlos, ¿sabés qué dijo? Gracias a ustedes que me vendieron, hoy yo estoy en este cargo, en esta responsabilidad. Dios va a cumplir los propósitos en nosotros. Solamente que Él quiere que vos y yo nos sometamos a sus procesos. Es un proceso con el carácter. Nosotros hicimos así como un paneo rápido de la vida de José. Pero hay que vivir cada etapa de José. No fue nada sencillo para José, ni lo sería para nosotros. Para mí, mucho menos. Sería re difícil vivir todas esas experiencias angustiantes, dejarían heridas en el alma, dejarían traumas. Era de terror todo lo que vivió, si vos querés. Pero él tuvo esa confianza en Dios siempre. La Biblia no muestra que él haya renegado de Dios. Siempre estuvo atento a la voluntad de Dios, no lo acusó a Dios de nada, no le dijo, ¿por qué, Señor, permitiste que fuera a la cárcel injustamente por esta mujer que me acusó cuando yo quise serte fiel a vos, Señor? No, no dijo nunca nada. No se enojó con Dios porque lo vendieron sus hermanos. ¿Qué hermanos tengo yo? Hubiera dicho, Señor, ¿por qué tengo esta familia? ¿Por qué me diste esta familia? No, no, no dijo nada. La Biblia no registra nada. Y estoy seguro que no dijo nada por el corazón de José. Es un corazón maravilloso. Cuántas cosas aprendió en cada uno de estos procesos. Y lo fue llevando escalonadamente hasta el propósito de Dios. Yo quiero, lo anhelo en el corazón. Te lo digo como un padre espiritual. Y yo me incluyo también, que todos nosotros, si hemos cerrado un poquito el camino, si estamos yendo en una dirección diferente a la dirección que Dios quiere que tome nuestra vida de acuerdo a sus propósitos, o peor, si vamos a contramano de lo que Dios quiere, ¿por qué no arreglamos las cosas y nos enfocamos en los propósitos de Dios, ¿no? Y Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir y va a hacer que se logre esos propósitos en nosotros, porque no es mérito nuestro simplemente, como podemos pensar.
¿no? Ponemos nuestra parte, pero el que va a hacer la obra es Dios, y Dios nos va a llevar a eso. Es lo que requiere que nosotros seamos obedientes, que podamos ser fuertes en el momento de la tentación, que podamos seguir adelante, ¿no es cierto?, a pesar de la adversidad, de las circunstancias difíciles, ¿no es cierto?, que nos toquen vivir, aunque vivamos injusticias, aunque vivamos situaciones adversas, ¿no? Seguir adelante, confiando en el Señor. El Señor tiene todo bajo control. El Señor es el que me va a llevar de la mano al lugar que Él quiere llevarme, ¿no? Y eso es hermoso. Y para aquellas personas que hace poquito están escuchando la palabra, ¿no? Lo lindo es para que vos tengas ese proceso de vida, es que te encuentres con Jesús, te encuentres con Él. Él es el que es el único, como lo venimos diciendo siempre, mediador entre Dios y los hombres. Es importante recibir a Cristo en nuestros corazones, aceptarlo a Él como nuestro Salvador, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y nos hizo libres de condenación. Si nosotros le recibimos, si nosotros también pedimos perdón por nuestros pecados, si nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos al Señor, somos libres de condenación y entramos en un proceso de vida diferente, donde Dios nos va llevando de la mano, paso a paso, para llegar a los propósitos de Él. Hermoso es lo que hace el Señor. Muy bien, a ver si nos podemos ver todos, las caritas. Y vamos a dar la bendición sacerdotal para todos. Y no te vayas, porque ya veo que te querés ir, ¿no? Algunos están mirando la cocina, ¿no? A ver qué está haciendo, porque hay uno que está en la pantalla y el otro está en la cocina en algunos casos. Ya voy entendiendo la vida cotidiana, pero no te escapes a la cocina todavía, porque vamos a dar la bendición sacerdotal y después nos damos un buen abrazo. ¿Cómo nos vamos a ir sin el abrazo? Tenemos que darle un buen abrazo, ¿eh? Como ese abrazo que te doy en la puerta de la iglesia, ¿viste? Que a veces hacemos abrazos familiares. ¿Te acordás los abrazos familiares? Con una mano agarro al esposo y con la otra mano agarro a la esposa, o el brazo, mejor dicho, ¿no? Y los abrazos fuertes, nos juntamos las tres caras y damos gracias a Dios, ¿no? Qué lindo esos abrazos paternos que el Señor nos da. Por ahí la veo a Karina Rodas. Habilita un poquito el micrófono, Karina, habilitalo un poquito, a ver. Ahí te van a ayudar para habilitarlo, espera. Ahí está. Habilitalo ahora. A ver. Karina. Hola, pastor. Bendiciones. Dime, ¿cuántos ¿Me años? escucha? No se dice la edad, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántos años tenés, Karina? 37. Ella es como la iglesia, fíjate. La iglesia, 37 años. Si vos querés ver cómo es la iglesia, mirá a la Karina. Ella es como la iglesia. Fíjate. Vida tiene la iglesia. Qué lindo, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar la bendición sacerdotal. ¿Cuántos quieren recibir la bendición sacerdotal? A ver, levante la mano. Muy bien. Pero tómenla, pero de verdad, con fe. Amén. Tomen la bendición sacerdotal con fe. Qué linda la familia Sofra, todos juntitos ahí, me encanta. Y también los Isurieta, qué bueno, los céspedes ahí, las dos céspedes firmes como rulo de estatua, ¿no? Qué lindo verlos. Celia Rey, ¿con quién está Celia? Bueno, ahora me taparon. Muy bien. Gustavito, él tiene la esposa ahí nomás, ¿eh? De ahí va controlando cómo va el alimento, la comida, ¿no? Muy bien, Gustavo, muy bien. Gracias a Dios. Carlitos y Romy, ¿cómo están? Y la bebé también. Qué lindo, gracias a Dios. Adrianita Castañeda, firme como rulo de estatua también. Ayelén Guzmán, Valeria Guzmán, están todos los Guzmán. Bueno, yo veo una parte nada más, porque hay otra parte que no la estoy viendo, pero vamos a dar la bendición sacerdotal. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor bendiga tu vida, tu ser entero, en espíritu, alma y cuerpo. El Señor bendiga tu casa y tu casa sea como
la embajada del cielo donde se respire la misma presencia del Señor. El Señor bendiga cada uno de tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, tus nietos, tus tíos, tus sobrinos, tu yerno, tu nuera, tu suegro, tu suegra, tu cuñado, tu cuñada, tu prima, tu primo, tu novio, tu novia. El Señor bendiga a tus amigos también, todos tus seres queridos. Dios los bendiga a través tuyo. Acordate que Dios ha puesto la bendición sobre la cabeza de los justos, es decir, de sus hijos. Nosotros somos justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, ¿no es cierto? Y por lo tanto somos de bendición para las personas que nos rodean, ¿no? Ahí en casa, vos bendecís a los que te rodean. Y bueno, ¿cómo será, no? Porque la esposa bendice, el esposo bendice, los hijitos bendicen, todos bendicen. Es una tremenda bendición que hay en cada familia, ¿no? Hermoso lo que Dios hace con cada uno de nosotros. El Señor bendiga tus finanzas. En estos tiempos Dios te dé sabiduría. Seamos sabios con el dinero. No estamos en tiempos normales para nada. No solamente la pandemia, sino también la economía. El país está muy resentido económicamente y necesitamos nosotros ser creativos y ser sabios en el manejo de la economía, ser buenos administradores, y el Señor te va a dar sabiduría. Y si en lo poco sos fiel, acordate lo que dice la Biblia, en lo mucho te pondrá. Así hace Dios con nosotros. Entonces, el Señor bendiga tu finanza. Y lo lindo es que a pesar de las circunstancias, yo le doy gracias a Dios. Toda la semana estoy recibiendo noticias de hermanos que están siendo bendecidos, prosperados inclusive. No es la finalidad, por supuesto, lo material, pero sí es también una manifestación de la fe que han desarrollado los creyentes y que Dios les muestra que a pesar de las circunstancias, Él puede bendecirnos. Y eso es hermoso. El Señor los bendiga muchísimo en la finanza, el Señor los bendiga muchísimo en el trabajo. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Amemos el trabajo, ¿no? Por supuesto, amemos a Dios por sobre todas las cosas, pero amemos el trabajo, ¿no? Yo me acuerdo de otras épocas, había gente que veía el trabajo como un impedimento para servir a Dios. Puede ocurrir, pero busquemos otro trabajo entonces. Pero en realidad ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la Biblia. Y cuando Dios habla de esforzarse y ser valiente, tiene que ver también con nuestro proyecto de vida, con nuestro trabajo. Valoremos lo que tenemos. Y valoremos, no lo mencioné, pero muchas veces lo digo, el dinero que tenemos, porque es lo que representa nuestro esfuerzo. Hemos dejado parte de nuestra vida en los trabajos y el dinero representa ese esfuerzo. Por eso tenemos que tener mucho respeto a nuestra propia vida, ¿no? A la bendición de Dios. Es importante eso. Dale gracias a Dios por el trabajo. Para nosotros, los cristianos, el trabajo es bendición. Para los trabajos no es un castigo, como algunos creen, ¿no? Hay algunas, digamos, algunas denominaciones cristianas que interpretan que el trabajo es castigo. Por eso, qué bueno es no trabajar, dicen algunos, como para liberarse del castigo. No, el trabajo es bendición. Lo primero que Dios le dio en el huerto del Edén a Adán y a Eva es trabajo. Y el trabajo es bendición. Amén. No sé si me van a seguir queriendo después de lo que dije, pero el trabajo es bendición. Amén. Entonces, dale gracias a Dios por tu trabajo. Ahora, si en esta semana alguno dice, pastor, tengo que enfrentar adversidad, tengo problemas, es como ir a una batalla espiritual, bueno, ponete entonces toda la armadura de Dios. Levantá bien en alto el estandarte del Señor Jesucristo y salí a la batalla confiando en el Señor, ¿no? Y cuando hagas esto, el mismo Jesús en tu corazón te va a decir, hijo, hija, yo ya libré batalla por vos y te voy a hacer entrega. Esto es por supuesto que no dice la Biblia, eso te lo digo yo nada más, interpretando lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Qué diría Jesús? Hijo, no te preocupes más porque yo voy a librar batalla por vos y te voy a hacer entrega de los trofeos de victoria de cada día de la semana, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo, ¿no? Por supuesto, siempre lo digo, es en realidad para el resto de tu vida, pero yo te digo hasta el domingo para que el domingo nos encontremos de nuevo y renovemos esta bendición sacerdotal.
Muy bien, ahora sí nos vamos a dar un abrazo. A ver si estamos para el abrazo. A ver, así. Ahora, muy bien. Abracito con palmadita sana, ¿eh? No palmadita trucha, con palmadita sana. Muy bien, a ver, otro. Me faltan algunas palmaditas de ustedes. A ver, otro abrazo. Qué lindo. Los amo, son personas especiales. Muy bien. A ver si les puedo escuchar a algunos hermanos que no escucho a nadie.